Bien, el día de hoy, como es costumbre, vamos a repasar un poco de la semana pasada porque tienen un cuestionario, ¿verdad?, que hacer. En realidad, esta semana el cuestionario está bastante sencillo porque es de puro concepto, ¿verdad? Y ahorita en la segunda parte de la clase vamos a hacer un par de ejercicios de calorimetría eh, para, ¿verdad?, para que vayan listos para la tarea. Entonces, estamos hablando de que ahorita estamos viendo el tema de termodinámica. Hablamos de la temperatura, ¿verdad? Que es algo que no sabemos qué es, pero que podemos medir y que muchas propiedades dependen de ella. Es una cantidad escalar y que pues más adelante nos vamos a dar cuenta que es un valor proporcional al promedio de la energía cinética de las moléculas en un sistema. Yo para poder medir temperatura, no teníamos una unidad de temperatura, ¿verdad? Hasta el siglo XIX, creo. No había una unidad de temperatura, sino lo que se utilizaba eran escalas de temperatura. Esas escalas de temperatura se establecían mediante puntos fijos de temperatura, que son fenómenos que suceden siempre a la misma temperatura, dadas ciertas condiciones de presión. Eh, entonces, con estos dos tipos o con estos puntos fijos de temperatura, establecíamos dos escalas de temperatura. La escala Celsius, ¿verdad?, que utiliza puntos fijos, el punto normal de fusión del agua, normal se refiere a una atmósfera de presión, y el punto normal de ebullición del agua, que también se refiere a una atmósfera de presión. Y entonces Celsius dijo, bueno, cada grado de mi escala va a ser la centésima parte, o sea, divido eso entre 100 de la diferencia de temperatura entre entre el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Entonces él estableció esa, esa escala de temperatura de esa forma. Fahrenheit hizo algo parecido, solo que utilizó como puntos fijos una solución de amonio, sal y hielo, considerando em, la temperatura más baja en el invierno. Luego utilizó otra solución de solo agua y hielo y también utilizó como referencia la temperatura del cuerpo humano. Y la diferencia con Celsius es que él dijo, ok, entre estas em, temperaturas vamos a establecer o vamos a establecer 180 divisiones. ¿Ok? Entonces el tamaño del grado para Celsius y el tamaño del grado para Fahrenheit son diferentes. ¿Ok? Y el cero es arbitrario, o sea, ellos colocaron el cero donde ellos consideraron que les servía mejor. Entonces tenemos que establecer las conversiones de temperatura, ¿verdad? Ahí están las ecuaciones, ¿verdad? Ya lo hemos repasado la semana pasada, ¿verdad? Para cambiar de temperatura en grados Celsius a grados Fahrenheit. Y importante rescatar esa parte de que los cambios de temperatura solo dependen del tamaño del grado. ¿Ok? No dependen de dónde está el cero. Por eso no tengo que sumarles ni restarles 32. Recordemos que no es lo mismo una temperatura puntual. Eso es lo que venía explicado aquí. No es lo mismo una temperatura puntual que un aumento de temperatura, un cambio en la temperatura, un delta T. ¿Verdad? Que yo lo expresaba con alguna de estas dos y el otro yo lo podía expresar con estas dos, ¿verdad? Con este cambio de temperatura. Bien, entonces luego hablamos sobre el equilibrio térmico, que es la ley de cero de la termodinámica y que dice que dos sistemas que están a una temperatura diferente, pasado cierta cantidad de tiempo, siempre tiene que pasar tiempo, van a evolucionar siempre y cuando esos estén en contacto térmico y van a llegar a un estado en el que ambos tienen la misma temperatura y ya de ahí no van a cambiar nada más.
¿ok? Los dos sistemas van a intercambiar calor hasta que tengan los dos la misma temperatura y sea constante para toda la eternidad. A esa temperatura a la que llegamos le llamamos temperatura de equilibrio. ¿Ok? Y bueno, el enunciado ya propio de esa ley cero de la termodinámica eh, es ese, que si inicialmente C está en equilibrio térmico con A y B, entonces A y B también están en equilibrio térmico. Esta ley cero de la termodinámica es la que me permite a mí definir el concepto de temperatura o definir que hay algo que se llama temperatura. ¿Ok? Esto es lo que hace la ley cero de la termodinámica. Ya luego vamos a ver qué hace la primera, la segunda y la tercera ley de la termodinámica. Está ahí el diagrama, ¿verdad? Recordemos que dos sistemas que están aislados por un aislante, valga la redundancia, no intercambian calor, y aquellos que están unidos con un conductor, pues sí tienen forma de intercambiar calor, ¿verdad? No necesariamente tienen que estar eh, tocándose. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo puedo garantizar equilibrio térmico? Recordemos que ahí tiene que haber contacto térmico. Los sistemas tienen que estar aislados del entorno, ¿verdad? Tenemos que estudiar solo los sistemas que nos interesan. Tiene que transcurrir tiempo y solo cuando ha transcurrido suficiente tiempo yo puedo decir que las temperaturas son iguales, ¿verdad? Entonces yo les daba el ejemplo de que si ustedes metían el termómetro al agua hirviendo un segundo y lo sacaban, no iban a medir la temperatura del agua hirviendo, ¿verdad? Iban a medir pues, la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque no había tenido suficiente tiempo el sistema para evolucionar el mercurio dentro el agua caliente para traspasar calor al mercurio para que éste se expandiera y lograra marcar la temperatura. ¿Ok? Eh, y sí, entonces luego establecimos la unidad de temperatura, ya ahora sí en el siglo XVIII, con Lord Kelvin, que utilizó un termómetro de gas. Y como les decía, entonces él estudió que un gas ideal a volumen constante, su presión depende solamente de la temperatura. Entonces él me hizo ahí varias mediciones variando la presión y la temperatura y obtuvo que si extrapolaba, ¿verdad? Si extendía los resultados que él obtuvo lo suficiente, todas las pendientes o todas las rectas convergían hacia un único punto y en ese punto él dijo, ok, este es el cero absoluto de la temperatura. Aquí la temperatura es cero, la presión es cero y todo es cero. ¿Ok? Y entonces, como necesitábamos un cero absoluto que me dijera, ok, ausencia de temperatura, entonces se estableció ese 0 Kelvin como el cero absoluto. Es su equivalente en grados Celsius, ¿verdad? Menos 273.15. Y Kelvin, que es una escala, perdón, Kelvin, que es una unidad, y Celsius, que es una escala, tienen el mismo tamaño de grado, ¿verdad? Entonces, eh, no hace falta hacer la conversión ahí. Nada más para cambiar de temperatura, nada más le sumo 273.15. Vamos a ver si se me olvida algo, ¿no? Aquí, no, yo creo que no. Que sea importante. Lo que es importante viene aquí. Entonces hablábamos del fenómeno de expansión térmica. Que cuando cambia la temperatura de una sustancia, cambian sus dimensiones. Yo no sé si fui lo suficientemente enfático la vez pasada, pero lo voy a hacer ahora. Cuando cambian las dimensiones, o aquí digamos en esta parte de sólidos isotrópicos, que dijimos que los sólidos isotrópicos son los que vamos a trabajar en el curso, y donde el cambio de tamaño o de las dimensiones es igual en todas las direcciones, eso tiene la siguiente repercusión, que por ejemplo, bueno, pues en una superficie unidimensional, ¿verdad? Como una barra, pues no tiene ninguna otra dirección a la que expandirse que a lo largo, ¿verdad? Pero en esa parte de la superficie, cuando hablamos de superficies, la superficie se expande
en sus bordes, ¿verdad? Pero también si la superficie tiene un agujero o de cualquier forma dentro de él, dentro de ella, ese agujero también se va a expandir y se va a expandir en la misma proporción que cualquiera de sus otras medidas. ¿Ok? Eso es importante. Si yo tengo, por ejemplo, si a mí me dicen que las medidas se duplican, ¿verdad? Si el largo y el ancho se duplican, pues entonces el diámetro de este agujero también se duplica. ¿Ok? Aumenta exactamente en la misma proporción, ¿verdad? Y también si se comprime, también el agujero se comprime en la misma proporción. ¿Ok? Mucho cuidado cuando ustedes analicen cosas que no son iguales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, ustedes aquí pueden analizar, bueno, vamos a hacerlo, voy a ver si no me queda una, voy a agregar otra diapositiva para explicar esto. Déjenme ver cómo lo dibujo. Veámoslo así, entonces, yo tengo un triángulo que es isósceles. Bueno, eso no tiene mucho que ver, pero entonces es un triángulo isósceles. Vamos a ver si me sale. O, no, es un triángulo equilátero. Digamos que es un triángulo equilátero. ¿Verdad? Esto mide L, esto mide L, esto mide L. Nosotros sabemos ahí por matemática que la altura de ese triángulo, esta altura mide L raíz de 3, ¿verdad? Pero yo la voy a llamar solo altura. Entonces, vean que el largo, o más bien el cambio en el largo, si yo caliento esta placa triangular, el cambio en este largo, ¿verdad? Me lo da alfa por la longitud sub 0 por el delta t, la longitud inicial. Y el cambio en la altura me la da alfa por la altura inicial por el delta t, ¿cierto? Vean que yo no puedo decir, bajo ninguna circunstancia, yo no puedo decir que delta L es igual a delta H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta longitud inicial y esta longitud inicial son diferentes, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sí es igual en ambos? Pues el alfa es igual en ambos, porque es el mismo material. Y el delta T es igual en ambos, porque ambos están siendo, pues expuestos al mismo cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces, eh, pues entonces yo, como les decía, no me acuerdo si fue hace un montón cuando veíamos esfuerzos, que yo les decía que en realidad la deformación uno tiene que medirla con respecto a la longitud inicial o las medidas iniciales, ¿verdad? Que yo les decía como, bueno, entonces esto va a ser delta L entre DL sub 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que algo se expanda, que algo de 100 metros se expanda 1 centímetro a que algo de 30 centímetros se expanda 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, eso tiene como que relación con esto, ¿verdad? Si yo expreso esto así, entonces me queda así, ¿cierto? Y si expreso el delta H así, me queda así. Y aquí yo sí puedo decir que estas dos cosas, la expansión, digamos, relativa con respecto a las unidades originales o a las medidas originales, son iguales. ¿Por qué? Porque el alfa y el delta t son iguales para ambos. Ay, se me olvidó que no puedo borrar aquí con esto. El alfa y el delta t son iguales para ambos. Por lo tanto,
el cambio relativo en la dimensión es igual para ambos. ¿Ok? Para que tengan mucho cuidado con eso. Solo en esos casos yo puedo decir que esos cambios son iguales. Y bueno, lo que les decía, ¿verdad? Que si la superficie se expande, entonces todos sus agujeros también por dentro se expanden igualmente. Bien. Y bueno, aquí están, ¿verdad? Las ecuaciones de expansión lineal, expansión térmica que utilizábamos la semana pasada, ¿verdad? Ven que en la tarea tuvieron que usar las dos idealmente, ¿verdad? Una para la pregunta 1 y otra para la pregunta 2. Y ahí tuvimos ahí algunas dudas, ¿verdad? Con si las, si las vías se expandían hacia ambos lados o solo hacia un lado, ¿verdad? Pero bueno, y esperemos a que, no sé si ya subieron la solución. No me he fijado, la verdad. Pero bueno, ahí eso como que faltaba información, ¿verdad? Bueno, ahí están algunos de los coeficientes de expansión lineal. Este grafiquito, ¿verdad? Ya se los he explicado la semana pasada, ¿verdad? Que es muy curioso del comportamiento del agua. Eh, que el agua se comprime entre 0 y 4 grados y luego se expande ya desde 4 hasta 100 grados, ¿verdad? Y hasta más. Recuerden que lo tienen por ahí, pues si les viene útil. Entonces ahora sí, hablemos de lo de esta semana, que es eh, calor o la cantidad de calor. El calor es energía, pero es energía que está en movimiento, ¿verdad? No es, el calor no se tiene. O sea, yo no puedo decir, este lápiz tiene 500 joules de calor, porque eso no es físicamente correcto. El calor es una medida de la cantidad de energía que se transfiere de una región a otra, o sea, es una energía que está fluyendo, debido exclusivamente a una diferencia de temperatura. O sea, para que fluya calor, tiene que haber una diferencia de temperatura. Va muy relacionado con la primera ley la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Si hay equilibrio térmico, hay misma temperatura, no hay transferencia de calor. Si no hay equilibrio térmico, no hay la misma temperatura, hay transferencia de calor. ¿Ok? El calor siempre, y esto es siempre, fluye de una región de mayor temperatura a una región de menor temperatura. Siempre fluye en la dirección del gradiente de temperatura. ¿Ok? Y eso es siempre, y eso también está demostrado por las leyes de la termodinámica que vamos a ver más adelante. El calor es un escalar y tiene signo. ¿Ok? ¿Por qué tiene signo? Porque nosotros tenemos que diferenciar cuando el calor es absorbido por un cuerpo y cuando el calor es rechazado o liberado por un cuerpo. Entonces, cuando nosotros consideramos que un calor es positivo, es cuando ese calor está siendo absorbido por el sistema. Entonces, por aquí hay un sistemita cualquiera que está absorbiendo una cantidad Q de calor, y entonces ese calor es positivo. El calor es negativo cuando el calor es rechazado por el sistema. Entonces tengo un sistema que está más bien ahora rechazando una cierta cantidad de calor Q, y esa cantidad es un calor negativo. Que ya esto va a quedar más claro ahorita más adelante. La unidad del calor, por supuesto que tiene que ser, como es una cantidad de energía, pues tiene que ser en las unidades de energía, ¿verdad? Que son joules en el sistema internacional. Ok, entonces ahora tenemos que decir o hablar de cuánta cantidad de energía yo necesito darle a un cuerpo o extraer de un cuerpo para que haya un cambio en su temperatura. Entonces, a este valor le llamamos calor específico. Siempre que ustedes vean la palabra específico en alguna, em,
en algún valor más adelante en sus cursos de termodinámica o de mecánica de fluidos, la palabra específico se refiere a por unidad de masa, ¿verdad? Entonces esto es, calor específico es energía por unidad de masa, ¿verdad? Por este caso, por unidad de temperatura también, pero generalmente es eso. Por ejemplo, gravedad específica es un concepto que se usa mucho en mecánica de fluidos, que es densidad por unidad de masa. ¿Qué otra cosa se me ocurre? Entalpía, que es una unidad que se utiliza mucho en termodinámica, es también cierta medida de cierta energía por unidad de masa, que entalpía específica. Pero bueno, aquí vamos a hablar de calor específico. ¿Cuánta energía necesito agregar o quitar para cambiar la temperatura? Entonces, este calor, que el calor, que es la energía, me lo da esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí, que toma la masa del objeto que yo estoy analizando, el cambio de la temperatura que hay en ese objeto que yo estoy analizando y esta constante C, ¿verdad? C minúscula, que entonces tiene unidades de joules, porque necesito que esto me quede en unidades de joules, por kilogramo por grado Celsius. Es exactamente lo mismo que yo tenga joules por kilogramo por Kelvin. ¿Por qué? Porque esto es un cambio de temperatura y entonces yo puedo expresarlo y es igual en grados centígrados o en Kelvin. ¿Ok? Si estuviera aquí en grados Fahrenheit, entonces ahí sí tengo que hacer un cambio, ¿verdad? Pero bueno. Depende de la temperatura. Generalmente este C depende de la temperatura, pero en la mayoría de los materiales es casi constante. Entonces, si me dijeran que el C depende de la temperatura, me deberían dar un valor de C promedio. Eso es lo que significa el techito ahí en esa otra fórmula. Y el que más vamos a usar en este curso es el calor específico del agua, ¿verdad? Que es 4190 joules por kilogramo Kelvin. Vean qué kilos estoy dando en Kelvin. Kelvin. Pero es exactamente lo mismo si lo dieran grados Celsius. Esto es para el agua líquida, muy importante. Agua líquida, porque aquí les estoy dando el del hielo. Y el del vapor, para el agua en estado gaseoso, sería también diferente. Bueno, aquí están algunos calores específicos. Cuando decimos el calor específico, no por unidad de masa, no por unidad de masa, sino por cantidad de sustancia, mol, entonces ya no le llamamos calor específico, sino que le llamamos capacidad calorífica, ¿verdad? Esta C mayúscula significa capacidad calorífica. Pero es solo cuando lo doy por por cantidad de sustancia y no por unidad de masa. Pues bueno, y ahí estos son números ahí más o menos representativos. Y vamos a ver qué más me falta antes de esto. Ok, solo esto. Y entonces, ya hablamos de cuánto calor necesito para yo cambiar la temperatura de algo, ¿verdad? Para subir la temperatura de, ok, antes de eso. Entonces, ¿qué significa este número? ¿Qué significa este número de aquí? Significa que yo tengo que darle 4190 joules a 1 kilogramo de agua. ¿Para qué? Para que cambie su temperatura en un grado, en un Kelvin. O lo mismo, un grado centígrado. ¿Ok? Si yo le doy esta cantidad de energía al agua líquida, a 1 kilogramo de agua líquida, entonces le subo su temperatura 1 grado Celsius. ¿Ok? Entonces, dijimos que eso es cuando yo tengo el agua líquida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esa agua entonces está cambiando de fase? Pues ustedes recordarán de sus cursos de laboratorio de química, que espero que lo hayan llevado antes de esto, porque me imagino que debe ser aburridísimo. En química yo me acuerdo que hay un experimento en el laboratorio 1 en el que uno lo ponen a determinar la temperatura
a la que el agua ebulle, ¿verdad? Y uno tiene que esperarse hasta que toda el agua se haya evaporado para seguir midiendo temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición y en general los cambios de fase siempre ocurren a temperaturas constantes, ¿ok? Siempre ocurren a temperaturas constantes. O sea, el agua ebulle a 100 grados Celsius y se mantendrá a 100 grados Celsius hasta que toda el agua se haya evaporado, ¿ok? El agua, digamos, por ejemplo, si yo tengo 1 kilogramo de agua a 100 grados Celsius y empieza a evaporarse, ¿verdad? Ahí entonces empiezo a tener un poquito, cada vez empiezo a tener menos masa de agua líquida, pero más masa de agua en forma de vapor, ¿verdad? Y cuando ya termina de evaporarse toda el agua que quedaba líquida, entonces ahora lo que tengo es vapor de agua, pero a 100 grados Celsius. Esto es muy importante porque algunos, o sea, eso puede ser una cáscara de banana para ustedes. ¿Ok? Cuando el vapor termina de evaporarse, sigue estando a 100 grados Celsius. ¿Ok? Ya después, si yo le sigo dando más calor y más calor, entonces ahora sí, otra vez él empieza a aumentar su temperatura. ¿Ok? Lo mismo sucede con el agua que se está fusionando, ¿verdad? Si yo tengo un vaso con agua y hielo, ¿ok? De fijo, si hay agua y hay hielo, de fijo esa agua está a 0 grados Celsius. ¿Ok? De fijo. ¿Por qué? Porque solo a 0 grados Celsius puede haber agua y hielo al mismo tiempo. Solo a 100 grados Celsius puede haber agua y vapor al mismo tiempo. ¿Ok? Si toda el agua estaba hecha hielo, ¿verdad? Puede estar, por ejemplo, a menos 4 grados Celsius. El agua puede estar a menos 4 grados Celsius. Yo la caliento por medio del calor específico. La caliento hasta 0 grados Celsius y ahí se empieza a fusionar. Se mantiene en 0 grados Celsius hasta que se fusiona toda. Y luego, cuando ya tengo toda el agua en forma líquida, sigue estando a 0 grados Celsius hasta que yo le meta más calor para seguirla calentando. ¿Ok? Espero que eso quede suficientemente claro, pero igual lo vamos a ver ahorita que hagamos los problemas de calorimetría. Ok, pero entonces, bueno, aquí están los cambios de fase, ¿verdad? Ustedes se lo saben desde la escuela. De sólido a líquido es fusión, de líquido a gas es ebullición y de sólido a gas sublimación y sus respectivos cambios eh, inversos. ¿Ok? Y entonces para esto, nosotros ahora le llamamos a ese calor que nosotros le estamos metiendo para que el agua se siga derritiendo, le llamamos calor latente. Es la cantidad de energía necesaria para cambiar de estado por unidad de masa. Vean que, insisto, esto no depende de la temperatura. Vean la fórmula, no depende de la temperatura, porque siempre ocurre a temperatura fija. ¿Ok? Y entonces esta constante L es una constante ya determinada, ¿verdad? Y mira, se me olvidó ponerlo, pero bueno, está en unidades de joules por kilogramo. ¿Por qué hay un más menos? Porque bueno, este calor puede ser positivo si el cuerpo está absorbiendo el calor, o puede ser negativo si más bien el cuerpo está rechazando el calor. ¿Cuándo se rechaza calor? Aquí está, aquí es este diagramita. ¿Cuándo se rechaza calor? Cuando voy cambiando, digamos, a formas menos energéticas, así lo veo yo. Aquí hay más energía, en el gas hay más energía, en el líquido hay menos energía, en el sólido hay todavía menos energía. Entonces, yo rechazo calor cuando voy de gas a líquido y de líquido a sólido. Entonces, este calor para el sistema es negativo. ¿Cuándo absorbo yo calor? Cuando voy hacia unidades más energéticas, del sólido a líquido, del líquido a gas. Aquí el calor es positivo. Ok, eso va a quedar más claro ahorita cuando hagamos el ejemplo. Aquí hay ejemplos de valores de calor latente para distintas sustancias. Vean que, aquí lo olvidé mencionar, es diferente el calor latente para fusión, para ebullición
y para sublimación, ¿verdad? Generalmente los que vamos a usar más son estos dos. Pero resulta que este calor latente de fusión es exactamente el mismo calor que yo necesito para el proceso inverso, ¿verdad? Que sería solidificación. Y el mismo calor de ebullición es el mismo calor que yo necesito para condensarme, para condensación. Entonces puede decir que les den el calor latente de fusión, pero lo que está sucediendo es que se solidifique, ¿verdad? Pero esos calores son iguales para un proceso o para su inverso. Y bueno, entonces la calorimetría es la ciencia que estudia el intercambio de calor y generalmente se utiliza un instrumento que se llama un calorímetro, que es un recipiente que aísla su contenido del medio ambiente, ¿verdad? No permite que entre ni salga calor de hacia el entorno, ¿ok? Es un aislante, pues. Debido a la conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, la suma de los calores absorbidos y rechazados dentro del calorímetro tiene que ser igual a cero. O sea, que el calor que un cuerpo rechaza lo absorbe el otro. ¿Hasta qué? Hasta que ambos alcancen el equilibrio térmico. Entonces, el calorímetro y su contenido alcanzarán el equilibrio térmico. Y en este tipo de problemas, como en la tarea, les van a pedir que calculen la temperatura de equilibrio y al final cómo quedó la mezcla. Bueno, en la tarea creo que les dan la temperatura de equilibrio, les piden la temperatura inicial, pero van a ver que el proceso es el mismo. Y entonces nosotros para estos ejercicios vamos a construir un diagrama muy parecido a este. Este es el diagrama de, digamos, de calor que libera el agua desde que está a menos 25 grados, ¿verdad? Eh, hasta que ebulle, ¿ok? Noten que, entonces, cuando yo caliento el agua, lo que tengo es una liberación, perdón, una absorción de calor. Está aumentando la temperatura. Luego, cuando el agua se está derritiendo, la temperatura se mantiene constante, pero yo sigo metiéndole calor. O sea, todo ese calor está siendo utilizado para eh, fusionar el agua. ¿Okay? Esa energía está siendo utilizada para deshacer los enlaces entre las moléculas. ¿Okay? Cuando ya toda el agua, aquí yo tenía hielo a 0 grados. Aquí ahora tengo agua líquida a 0 grados. Y entonces ahora sí, le sigo metiendo calor. Y entonces ahora estoy calentando el agua líquida durante todo, por sobre toda esta línea, hasta que llego a 100 grados Celsius. Aquí en este punto D, tengo agua líquida a 0 grados Celsius. Perdón, a 100 grados Celsius. ¿Ok? Le sigo metiendo más y más calor. ¿Ok? Todo el proceso de evaporación sucede a temperatura constante y es hasta que llego aquí, en el punto E, donde tengo vapor de agua a 100 grados Celsius. Y sigo metiéndole calor y entonces ahora vuelve a aumentar la temperatura, ¿verdad? Hasta ahí, hasta allá donde yo quiera, ¿verdad? Inclusive puedo hacer plasma con eso. Pero bueno, entonces vamos a ayudarnos mucho con este tipo de diagramas para hacer los problemas. ¿Ok? Bien, entonces quedemos esta parte por aquí. Volvamos ahorita a las 6 para ya hacer los problemas que les traje. Y listo, nada más.